aquí que lo van a sacar, entonces para que sepa, sí, cuando lo saque para que se vuelva a conectar. Es decir, lo va a sacar, pero puede volver a ingresar. Bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a revisar qué grupo nos hace falta, quiénes están pendientes de realizar la exposición de la jurisprudencia internacional. Profe, una pregunta, qué pena. Los que Sí. enviamos el video ya no tenemos necesidad de exponer, ¿cierto? No, los que enviaron el video no tienen inconveniente. Son personas que no hayan enviado el video y que van a aprovechar el espacio de la clase a través de este medio de Meets para realizar su presentación. Entonces, sí, yo me refiero a compañeros que no hayan enviado el video y necesiten el espacio dentro de la clase. Ah, Profe, listo, profe, gracias. Ancísar y yo faltamos por exponer, que es el grupo del caso Poblete Beach. Ok, sí, Ancísar me comentó que hacían falta. Además de ustedes, ¿hace falta alguien más? Buenas noches, profe, acabé de entrar, gracias. Buenas noches, gracias, Néstor. Bueno, creo que los demás compañeros o ya expusieron o ya enviaron el video. Entonces, Profe, nosotros también hacemos falta. Diana, Natalia y yo. ok, listo. ¿Algún otro grupo? Sí, profe, el de Alejandro Zuluaga, el de María Fernanda Millán, el de Valeria, el de David Alejandro Cel y Juan Camilo Taborda. Ok, bien, entonces nos faltan 3 grupos. ¿Alguno? Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que nosotros también faltamos. El grupo de Lorena, ok. Listo. ¿Alguien más hace falta? Profesora, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, César, ¿cómo estás? Bueno, entonces, de los 4 grupos que me han confirmado que hacen falta por exponer, ¿quién quiere iniciar? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Este tercer corte, ¿cómo va a ser evaluado? Eso lo vamos a estar hablando ya al finalizar la clase. Ya después Okay. de abordar esta parte, les explicaré lo que tiene que ver con el tercer corte. Bueno, profe, listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿el grupo de Ancísar está listo para exponer? Sí, profe, sí, hay que hacerlo ya, sí. Sí, por favor, para que arranquemos de una vez. Y se van por favor preparando los otros grupos para que después de Ancísar pues continúen los Profe, demás. regáleme un segundito, porfa. Yo necesito silencio, que va a exponer. Profe, ¿cómo hago para proyectar la presentación? En la parte inferior, si ves al lado de donde está la cámara, en la esquina inferior derecha dice presentar ahora. Le hundes ahí y le Ya. seleccionas tu pantalla completa. Ok, Te va a dame un aparecer segundo. una ventana, seleccionas tu ventana, le dices compartir. Toda la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Profe, no me deja, pues no me da la opción compartir. ¿Qué dice después de que le seleccionas la pantalla? ¿Qué dice como Compartir toda la pantalla, Chom quiere compartir el contenido de tu pantalla con Meets. Yo le estoy dando que sí, pero no me deja darle compartir. ok, ¿O si será? quieres remítemelo por WhatsApp y lo abro aquí desde la computadora mía y van ustedes Ah, bueno, hablando. profe. Ah, ya, profe. Gracias. Ya acá me Bien. explicaron. Ok, Gracias. listo.
Ahí se ve, profe, se ve el mapa. Sí, sí se ve. Ok, bueno, pues a nosotros nos correspondió pues el caso Poblete Beach versus Chile. Este caso consiste en que el señor Poblete Beach, pues es un señor mayor, ingresa a un hospital, el hospital Sotero del Río, y lo atienden, pues en su primer ingreso le hacen una intervención quirúrgica sin consentimiento de él ni de la familia, ya que él cuando ingresa al hospital se encuentra fuera de conciencia, pues está inconsciente. Entonces, pues le hacen la intervención quirúrgica, pero no consultan con la familia, pues el caso de esta cirugía. Le hicieron la cirugía, bueno, el señor sale de su cirugía y le dan salida del hospital, es decir, le dan de alta cuando el señor todavía debería estar en recuperación hospitalaria dentro del hospital. El señor pues se va para su casa y esa ida a la casa le hace complicar la cirugía, en el cual vuelve otra vez al hospital, en el cual días después de su ingreso fallece dentro del hospital. Entonces, la comisión estableció que en los dos momentos el personal médico del hospital se abstuvo de obtener el conocimiento informado para la toma de decisiones en materia de salud, específicamente en el marco de un procedimiento realizado el 26 de enero del 2001 durante el primer ingreso del hospital, así como en la decisión de mantenerlo en tratamiento intermedio en las horas anteriores a su muerte. La comisión concluyó que existen suficientes elementos para considerar que la decisión de dar de alta al señor Vinicio Antonio Poblete Vilch y la manera en la que la misma se realizó pudo tener incidencia en el rápido deterioro que sufrió en los días inmediatamente posteriores a la salida del hospital y posterior a la de su muerte. De ahí pues ya mi compañero seguirá explicándole la parte jurídica. Ya vuelvo a compartir, que voy a callar mi micrófono. Dejar de compartir en el medio de la No, porque no sabe compartir, lo voy a dejar. Y profesora. ¿Estamos? Bueno, profesora, ese caso... Ah, ¿no? ¿Sí? Sí, Encisor, adelante. Bueno, profesora, el caso es conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue fallado el 8 de marzo del 2018. El caso se denomina Poblete Vilches y otros que eran los familiares contra el Estado de Chile. Precisamente la fundación de esta corte fue el 22 de mayo de 1939, tiene sede en San José de Costa Rica. La corte estableció, primero que todo, la competencia ante la justiciabilidad y la conciliación jurisprudencial del derecho a la salud. Es el primer caso que fallaban en cuanto al derecho a la salud porque la corte decide de que ya hay jurisprudencia a nivel regional sobre el caso. Por ejemplo, el tribunal considera que el Estado chileno es responsable internacionalmente porque fue ausente de las garantías constitucionales a los derechos a la salud e integridad personal, libertad, dignidad de acceso a la información, de conformidad con los artículos 26, 4, 5, 13 de la Convención Americana y en relación con las obligaciones de no discriminación. En el sentido de la reparación, la Corte consideró que el Estado debía hacer dato público en reconocimiento y responsabilidad internacional en Chile, en el cual estuviera o hiciera referencia a la violación de los derechos humanos, y el acto debería llevarse a cabo mediante una ceremonia pública presentada por los familiares. Bueno, en cuanto a los derechos que consideró vulnerados por el Estado de Chile, la Corte consideró que la salud. En relación con el derecho a la salud, se refirió a los estándares precisamente regionales, ya que en la época existía ya suficiente regulación sobre ese derecho en conexidad con la vida. La Corte concluyó que el Estado no garantizó al señor Poblete Vilches ese derecho a la salud porque le prestó unos servicios, no eran unos servicios necesarios, eran servicios necesarios y urgentes, y la situación de vulnerabilidad que tenía era una persona mayor. Por lo tanto, el Estado consideró la Corte había violado ese derecho a la salud. El Estado considera también, la Corte considera también que el Estado violó el deber de la garantía de los derechos a la vida e integridad personal del señor Poblete Vilches, porque verificó diferentes omisiones en la atención brindada en cuanto al servicio de salud.
por ejemplo, decidió darle de alta al hospital sin la provisión de un tratamiento adecuado en el segundo ingreso. Hay que recordar que tanto en el primer y segundo ingreso, la Corte consideró de que había violentado el derecho al acceso a la información, porque el señor había llegado inconsciente en la primera ingreso al hospital y se le había hecho una operación sin haberle informado a las familiares. Posteriormente, en el segundo ingreso fue lo mismo, pero lo más extraño aún es que cuando los familiares del señor Poblete Vilches demandan, aparecen dentro de las pruebas que aporta el Estado de que había habido un consentimiento informado y había firmado una de las hijas de este señor, pero resulta de que esa, al parecer, ella nunca se había dado por enterada sobre ese consentimiento y la firma había sido adulterada. La Corte consideró que a pesar de que no se habían agotado los mecanismos como judiciales, también había notado que había una falta de imparcialidad judicial de los jueces y porque no habían partido elementos específicos y probatorios y concretos. Se habían dejado influenciar por aspectos, criterios ajenos o normales a la norma legal en Chile, y la Corte concluyó además que el Estado era responsable por el violación al derecho a la salud, por violación al derecho a la vida, no lo reconoció en ese caso, pero sí reconoció la violación al derecho a la integridad personal, la violación al derecho a obtener un consentimiento informado y acceso a la información. Consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, y por la violación a la integridad personal, reconoce el artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares del obitado. La Corte consideró que el Estado debía reparar por lucro cesante $10.000, por daño emergente $1.000 a cada uno de los familiares, daño inmaterial $15.000 y unas costas de $15.000. Como lo había dicho al principio, el Estado debería dotar las medidas necesarias a fin de diseñar una política general de protección integral a las personas mayores en los términos referidos en el artículo 241. No sobra argumentar de que en esta ocasión, y lo repito, la Corte fue la primera vez que decidió de fondo una denuncia presentada por un particular en cuanto al derecho a la salud en conexidad con la vida. Listo, profesora. Gracias, Ancísar. Bueno, y gracias, John, también por la presentación. Sí, efectivamente, pues este es uno de los casos más emblemáticos de los últimos años de la Corte Interamericana, porque como lo mencionan los compañeros, se protegió, se declaró vulnerado el derecho a la salud de manera autónoma, es decir, no como un derecho en relación con la vida, con la integridad personal, sino que se declaró la violación autónoma del derecho a la salud. Eso es importante, como les he mencionado, porque la Convención Americana no consagra expresamente el derecho a la salud, pero la Corte hizo una interpretación amplia del artículo 26 de la Convención para poder declarar esa violación. Entonces, ha sido una decisión muy importante desde la perspectiva de acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos de segunda generación, como el derecho a la salud, pero también ha sido controversial, sobre todo por parte de los estados que han manifestado que la Corte se ha excedido, ¿no?, en su competencia, dado que la Convención no consagra expresamente este derecho y tampoco tiene una competencia expresa en el protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este protocolo tampoco le da competencia respecto a la salud. Entonces, ha sido controversial, una decisión muy interesante desde la perspectiva que les acabo de mencionar, pero también desde la perspectiva de los derechos de los adultos mayores. En esta sentencia, la Corte también hace énfasis en la manera en la que se debe dar un adecuado tratamiento a los adultos mayores, que algunas veces cuando ingresan al sistema de salud tienen la dificultad de que les tratan, digamos que de una manera a veces poco digna, desde la perspectiva que dicen, bueno, ya vivió lo que iba a vivir, entonces pues lo que le pase de aquí en adelante pues ya no podemos responder. Y bueno, entonces justamente dentro de la audiencia pública que se hizo en esta audiencia, en este caso, justamente el hijo de la persona que falleció comentaba eso, que las enfermeras en este centro hospitalario decían
o manifestaban estos aspectos que era parte de lo que ellos reclamaban, ¿no? De la forma en la que se le había atendido inadecuadamente a su padre. Bueno, es un caso interesante, yo también le recomiendo su lectura. Muchas gracias, Ancísar y John. Bueno, continuamos entonces con el grupo de Diana. Profesor, hay algo muy importante, que ahí Sí, estuvo magistrado el colombiano Humberto Sierra Porto. sí, efectivamente, Humberto Sierra Porto es juez en la Corte Interamericana. Seguramente ustedes lo habrán también escuchado o les sonará el nombre porque él fue magistrado de la Corte Constitucional Colombiana y luego pues fue elegido en el cargo de la Corte Interamericana. En el 2017, si no recuerdo mal, fue presidente también de la Corte Interamericana. Entonces, pues sí, ha cumplido un rol bien interesante. Bueno, gracias, Ancísar, por el comentario. El grupo de Diana, ¿está listo? Sí, señora. Listo. No, Diana, Diana González, ¿cierto? Sí, ella es compañerita de mía, del grupo. Yo soy integrante, top. Ah, bueno. Bueno, pueden iniciar adelante. ¿Ustedes van a hacer presentación o solo lo van a dialogar? Sí, vamos a hacer presentación, profe. Miguel, que la proyecte, porfa. Miguel. Ya estoy intentando. Ah, bueno. Bueno, y mientras tanto se van preparando el grupo de Alejandro Zuluaga para que también sepan que continúan después de este grupo. Bueno, ese es el mapa conceptual que nosotros elaboramos, entonces ahí está como un resumen de todos los puntos. Yo voy a empezar exponiendo la síntesis de los hechos. El caso que a nosotros nos correspondió tiene nombre Caso Montesinos Mejía versus Ecuador. Entonces, los hechos inician el 21 de junio de 1992, cuando en este país se presentaba una lucha contra el narcotráfico. Entonces, el Servicio Antidrogas Nacional de la Policía Nacional crea una operación a la cual denominan Ciclón. En esta operación capturan al señor Mario Alfonso Montesinos Mejía. Los agentes que lo capturaron indicaron que contaban con orden de allanamiento para ingresar a su domicilio, la cual pues menciona la Corte que no está en el expediente. A ese señor Mario Alfonso lo sometieron a exámenes médicos diagnósticos que resultaron sin novedad. Lo detuvieron y lo retuvieron aproximadamente después de haberlo soltado de la prisión, 2 horas en el auto, aproximadamente 2 horas. En la revisión del apartamento se le decomisaron armamentos y el señor Mario rindió declaración ante la Dirección Nacional de Investigaciones sin contar con ningún representante. En esa declaración él indicó que la señora Daira Leboyer fue quien envió a personas para dejar armamentos en su custodia. A él lo apresaron, lo pusieron en una celda con 13 personas más y custodiado por 2 guardias. El señor Montesinos denunció que 25 miembros de la policía lo golpearon a él y a otros detenidos y que estuvo incomunicado desde el día de su detención, que fue el 21 hasta el 28 de julio. Perdona, ahí te hago una pausa para pedirle a Miguel que por favor deje de compartir y vuelva a compartir porque la imagen se nos distorsionó. Pero bueno, tú continúa mientras Miguel... Ah, no, ya regresó la imagen. Ah, bueno. Listo, sigue, adelante, Natalia. Bueno, estuvo incomunicado todo ese tiempo. El 11 de julio emitieron una boleta constitucional de encarcelamiento por delitos de conversión y transferencia de bienes. El 13 de agosto, un mes después, emitieron otra boleta de encarcelamiento indicando que la prisión preventiva que estaba manejando debía mantenerse.
El 28 de noviembre se presenta la defensa del señor Montesinos, presenta una petición a la Corte Suprema de Quito, indicando que contaba con pruebas suficientes para desvirtuar y para también solicitar la revocatoria de esta prisión preventiva. Más adelante también, un año después, el señor Montesinos remite la carta también al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Quito, en la que mencionó que se encontraba en la prisión preventiva sin contar con sentencia en firme. Un año después, Montesinos presenta una petición de habeas corpus ante el alcalde de distrito de Quito porque alega haber recibido golpes, tratos inhumanos y degradantes y haber permanecido en prisión durante 50 meses sin sentencia en firme. Se declaró improcedente el recurso de habeas corpus. El abogado apeló la decisión denegatoria del alcalde ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Un año después, el tribunal concedió habeas corpus y ordenó la libertad inmediata, pero pues no fue efectiva. No se pronunció al respecto tampoco de que habían dicho que había tomado tratos inhumanos y degradantes, no se pronunció el tribunal. Y también indicó que existió un retraso judicial injustificado por parte de los jueces para emitir una sentencia. El 14 de abril, el señor Montesinos interpuso un segundo habeas corpus porque la decisión que habían no se acató en el anterior recurso que él interpuso. Habían dado la libertad y no lo soltaron. El 21 de abril, el alcalde declaró improcedente el recurso, indicando que la duración de la detención era razonable y que se debía esperar hasta la resolución definitiva de los procesos penales. Nuevamente, el representante del señor Montesinos apela a dicha decisión ante el Tribunal Constitucional y el 13 de agosto de 1998 el tribunal determinó la libertad inmediata del señor Mario Montesinos y ordenó al director del centro de rehabilitación en la que él se encontraba que un juicio por testaferrismo, y consideró también irrazonable el tiempo de prisión preventiva. Y pues no sé, hasta en ese momento no se tuvo la constancia de la fecha en la que el señor fue puesto en libertad, el señor Montesinos fue puesto en libertad. Bueno, eso es como un resumen de los hechos, una síntesis de los hechos, y ya mi compañerita Diana les va a exponer los derechos que fueron violados, presuntamente violados. Listo, Nata, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, en el presente caso que Natalia acaba de exponer los hechos, presuntamente se violaron inicialmente el derecho a la libertad personal y presunción de inocencia. Estos derechos estaban concebidos en el artículo 7 y en el artículo 8 de la Convención Americana en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte inicialmente hace una relación de que estos dos derechos tienen una estrecha relación al momento, según los hechos mencionados por Natalia, de su violación respecto a que el artículo 7, les voy a contar inicialmente que el artículo 7 habla sobre la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. Pero la Corte ha definido este artículo como en dos etapas. El numeral 1, que hace énfasis en que cualquier violación a la libertad está violando este derecho, pero en los subsiguientes, el 2, el numeral 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 habla ya específicamente en determinados momentos. Por ejemplo, en el numeral 2 habla cuando se le viola la libertad al individuo arbitrariamente. En el numeral 3 a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido. En el numeral 4, el control judicial de la privación de la libertad y razonabilidad del plazo de la prisión preventiva. En el numeral 5, impugnar la ilegalidad de la detención. En el numeral 6, a no ser detenido por deudas. Y el numeral 7, a cualquier violación de los numerales 2 al 7. La Corte, ¿qué dice? Que según los hechos,
dado que al señor se tuvo arbitrariamente, la detención la tuvo arbitrariamente, no se le cumplió como con todo el control de legalidad, se le violó el derecho a la libertad personal en todos los aspectos del artículo 7º de esta convención. Y lo relaciona con las garantías judiciales, pues porque el señor tuvo maltratos injustificados, torturas, una detención por un tiempo indeterminado. Él estuvo detenido como casi 3 años sin que se le solucionara sin que se le diera una resolución a lo que iba a pasar con él. Entonces se hace la relación de estos dos derechos que tienen estrechamente relación por esto. De ese modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la norma interna. Quiere decir que el Estado, Ecuador, también violó este artículo, teniendo en cuenta de que violaron la norma interna de su país. Asimismo, violando el artículo 24, que es igualdad ante la ley de la presente convención. Seguidamente, se relaciona el derecho a la integridad personal a la obligación de investigar denuncias, donde la comisión encontró que el señor Montesinos había sido amenazado. Estuvo detenido en una celda de 11 metros cuadrados con 13 personas. Fue golpeado por agentes estatales y estuvo incomunicado, dando cuenta además de que el certificado médico de fecha del 21 de junio de 92 fue realizado por la policía, es decir, por el ente responsabilizado de los hechos antes expuestos. Entonces, de acuerdo a estos hechos, la Corte dice que el Estado no inició ninguna investigación respecto a la denuncia realizada por el señor Montesinos en su primer habeas corpus interpuesto, relativa a los golpes y a las amenazas que había recibido. Por tal razón relaciona que se incumplió el artículo 5 del derecho a la integridad personal y el artículo 8, que es el que dice de que tienen la obligación de investigar las denuncias a la tortura. Listo. En consideración a lo anterior, también concluyó la Corte que en el presente caso existieron cuando menos tratos crueles, inhumanos y degradantes, en contraversión de las garantías convencionales. Por eso lo relaciona con la violación a las garantías personales, porque al señor nunca tuvo garantías legales ni constitucionales frente a su detención, violándole la integridad personal al señor Montesinos. Entonces dice que el Estado debe ser investigado, concluye la Corte lo determina que es culpable en la violación de este derecho porque no hizo las posibles investigaciones a los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal obligación se encuentra precisada en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El Estado nunca logró desvirtuar los hechos violatorios de la integridad personal del señor Montesinos. Es por eso que se encuentra que es culpable y que hay una prueba suficiente para determinar el Estado responsable de estas condiciones de detención del señor Montesinos durante más de 6 años que estuvo privado de la libertad. Por tanto, la Corte concluye que el Estado incumplió con sus obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la integridad personal, vulnerando los artículos 5.1 y 5.2 en relación con el artículo 1. El artículo 1 lo que dice es que el Estado se debe hacer respetar y hacer cumplir lo estipulado en el convenio que está ratificado por el Estado. Y por último, también se relaciona el derecho a las garantías judiciales. En este punto, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino que la Corte habla del conjunto de requisitos que debe observarse en las instancias procesales. En todos los momentos que este señor estuvo detenido sin las garantías anteriormente mencionadas, no se tuvo
no se tuvo ninguna garantía judicial que lo protegiera, sino que el conjunto de requisitos que debe observarse en las instancias procesales, afecto que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Entonces, estos derechos que les acabo de mencionar fueron los que presuntamente se violaron en el caso de Montesinos y versus Ecuador. Listo, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, grupo. Hola, Miguel, por 5 minuticos para que concluyamos, que ya se nos está yendo el tiempo. Listo, doctora. Pues ya la compañera presentó los derechos que habían sido violados en el caso Montesinos versus Ecuador. A mí me corresponde entonces presentar la parte en la que se le reconoce al señor Montesinos las indemnizaciones. Por una parte, la Corte Interamericana le reconoció $50,000 por daños inmateriales. En este caso, el abogado del señor Montesinos había pedido $1 millón por daños inmateriales, pero la Corte solo le reconoció $50,000. Y por daños materiales, también el abogado de Montesinos había pedido $1 millón, pero la Corte, al hacer el análisis de los daños, de las pruebas aportadas sobre los daños materiales que se le habían causado, concluye que esos daños materiales recaen en gran parte sobre bienes que habían tenido de manera ilícita y que eso pues no se podía reparar, por lo cual en términos de daños materiales no se les reconoce nada. El otro tipo de reparación que dispone la Corte es el tratamiento psicológico o psiquiátrico para el señor Montesinos. Y básicamente esa es los reconocimientos que hace la Corte de este respecto. Ok, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, este también es un caso relativamente reciente de la Corte. Es un caso bien interesante porque aborda una práctica que realizaba Ecuador en su momento de realizar detenciones sin contar con orden judicial, generando entonces las garantías previstas en la Convención Americana. Además de que pues, eran detenidos sin ser presentados ante jueces por un periodo bastante prolongado, entonces eso afectó notoriamente pues, la realización de los derechos. Bueno, muchas gracias al grupo. Continuamos entonces con el grupo de Alejandro Zuluaga. Hemos sido operativos en esto la población de colombianos que está por el orden de 10 millones de personas. ¿El grupo de Alejandro está? Sí, profe, buenas noches. Yo voy a empezar entonces a contar brevemente qué fue lo que pasó y que los compañeros ya puedan desenvolver un poco más el tema. A nosotros nos tocó el caso de Campos de Algodonera versus México, ¿sí? Resulta que en esto que pasó, resulta que hubo desaparición de 3 jóvenes. 2 de ellas eran menores y pues debido a esto se dio a conocer que el Estado mexicano no les proporcionó como los debidos procesos a estas, pues a las familias, a las mismas desaparecidas, o sea, hicieron como que ellas desaparecieron, ¿sí? Pero no tomaron como los recursos necesarios y pues debido a que eso fue una desaparición forzada, fue que se presentó a este comité desierto, pues el Estado logró probar que sí había una cierta negligencia por parte del Estado, puesto que las autoridades no habían dado las debidas investigaciones, no habían dado la protección y garantías de las familias y de las mismas víctimas. Dice que no se prestaron pues los recursos necesarios y entonces debido a esta razón
demandaron. Pues ellos en dicho caso, ellos dan como en las fechas en que se dieron a conocer cómo se desaparecieron las niñas, y se presenta que pasa un lapso largo en que no se le presta la adecuada atención, o sea, y dentro de esto pues vieron unas irregularidades frente a las autoridades pues de policía que no tomaron pues claramente el caso como debía. Más o menos de eso trata el caso, y pues que ya sigan los compañeros. Profesora, es importante resaltar que la entidad que profirió el fallo fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este fue proferido el 16 de noviembre del año 2009. Ok, muy bien, sí, continúa. Vale, entonces seguimos con los derechos supuestamente violados. Primero sería el artículo 1, el cual sería la obligación a respetar los derechos. El artículo 11, derecho a la honra y dignidad. Artículo 19, derechos de los niños. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Americana, y con el artículo 7, la Convención de Belén do Pará. Artículo 25, protección judicial. El artículo 4, derecho a la vida, sobre la violación y discriminación contra la mujer. Artículo 5, derecho a la integridad personal, y artículo 8, garantías judiciales. Listo, sigue un compañero. A continuación, yo les voy a exponer respecto a la resolución del caso. Perdón. Respecto a la responsabilidad. Es que primero pues vamos a intervenir para dejar la resolución de último, y vamos a proceder entonces con el análisis del caso, el análisis jurídico. Compañero Alejandro y yo, entonces... Sí, adelante. Bueno, pues se sabe que es una sentencia extensa, por lo que se discutieron varios derechos y deberes, así que pues apoyemos los más importantes. Entonces, a ver, sobre la obligación de respeto en cabeza del Estado, consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tribunal señaló que se entendería incumplida sobre el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, si una determinada violación había tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público, o si éste había actuado de manera que la transgresión se hubiese cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En ese entendido, y analizando las pruebas allegadas, la Corte determinó que no hubo incumplimiento en esta obligación, ya que aunque hubo una impunidad que impidió conocer si los perpetradores eran agentes estatales, no se podía presumir que sí lo fueron y condenar automáticamente al Estado. En cuanto a la obligación de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, la Corte dijo que no bastaba con que los estados se abstuvieran de violar los derechos y que era imperativa la adopción de medidas positivas en función de las necesidades particulares de protección del sujeto de derecho. Bajo ese entendido, la Corte encontró responsable al Estado por el incumplimiento al deber de garantía y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto al derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, toda vez que el mismo no demostró la adopción de dichas medidas. Sobre los derechos del niño, artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tribunal sostuvo que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte del Estado, además de que su condición exige una protección especial que debe entenderse como un derecho adicional y complementario a los demás derechos de la Convención que la Convención reconoce a toda persona. En ese entendido, el tribunal encontró que es responsable del Estado de violación a los derechos del niño, toda vez que éste no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las instituciones competentes de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las niñas Claudia Ivette, Esmeralda Herrera y Laura Berenice. Bueno, seguidamente, sobre el derecho a la integridad personal en cabeza de los familiares, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte reiteró, conforme a otras sentencias, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas
Y en el caso en cuestión, el tribunal encontró responsable al Estado por violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas, en razón pues de las circunstancias sufridas durante todo el proceso, desde la aparición de las menores. Algunas de estas circunstancias son, por ejemplo, el conjunto de irregularidades y deficiencias en las actuaciones de las autoridades estatales, sobre todo en lo referente al proceso de búsqueda de las víctimas que una vez fue reportada su desaparición, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, la exigua investigación de las causas y circunstancias de las muertes, entre otras pues relevantes. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el deber de no discriminación que se consagra en el artículo 1.1 de dicha convención, según el tribunal, el Estado es absolutamente responsable de su incumplimiento, dado que esto incurrió en políticas y prácticas que generaron estereotipos que influencian la comisión de actos de violencia de género en contra de la mujer. Y ya, profe, pues entonces puede seguir mi compañera María Fernanda. Listo, ahora sí les hablaré sobre la responsabilidad del Estado. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió no atribuir responsabilidad al Estado de los derechos consagrados en el artículo 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos derivados de la obligación de responsabilidad contenida en el artículo 1.1 de la misma convención, teniendo en cuenta que la comisión alegó que en el presente caso todavía no se sabe si los responsables fueron agentes del Estado o particulares, dado que estos casos siguen en impunidad. Y tanto la convención como los representantes hacen referencia a una posible participación de agentes del Estado, pero no proporcionan prueba alguna de que así sea, más que la declaración de la señora Monarrez. Entonces, dado que la impunidad de este proceso pues sigue en pie, esto impide conocer si los perpetradores son agentes del Estado o particulares, por lo que el Estado no puede, por lo que la Corte no puede llegar y declarar automáticamente al responsable al Estado. Bueno, entonces después seguimos con respecto a la reparación. Pues entonces, según en la sentencia, se señala que la misma constituye una forma de reparación y se establecen directrices o parámetros que se deben seguir con el fin de la correcta y efectiva reparación del daño. Entre ellos se encuentran conducir eficazmente el proceso penal en curso y los que se llegaren a abrir, para identificar y procesar y sancionar a los responsables de la desaparición. También se dice que el Estado debe continuar con la estandarización de todos los protocolos y manuales utilizados para investigar los delitos relacionados con las desapariciones y violencia sexual y feminicidio, conforme al protocolo de Estambul y otros. Gracias. Okay, muchas gracias al grupo por la presentación. Sí, pues efectivamente este es un caso interesante. Ya tiene un par de años, pero sigue siendo un caso muy emblemático porque es de los primeros en los que se empieza a examinar actuaciones estructurales de vulneración a los derechos de la mujer en contextos como México, por ejemplo. Son casos que dieron cabida y que permitieron luego el estudio de lo que hoy se ha conocido como feminicidio. Entendiendo que el feminicidio no es el asesinato de la mujer en cualquier circunstancia, sino un asesinato por motivos de género, es decir, por la condición de ser mujer. En ese aspecto, entonces, la Corte precisa las responsabilidades que tiene el Estado de investigar y de evitar hechos que puedan obstaculizar las investigaciones por, digamos que, estigmatizaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, que de las denuncias que se plantearon en este caso, parte de lo que reportaban las víctimas es que cuando iban a denunciar la desaparición le decían, no, su hija debe estar por ahí de rumba, o estará por ahí con el novio, y no le recibían la denuncia.
la recepción de la denuncia es una parte que se entiende como parte del acceso a la justicia y por lo mismo, pues en este caso se consideró que las mismas autoridades pues habían actuado de una manera que cercenaba el acceso a la justicia de las víctimas y por supuesto pues permite, fue un caso en el que se hizo un llamado a los estados para que empezaran a generar protocolos de atención ante casos de violencia contra la mujer, para que se formara a las autoridades y se evitara justamente estas circunstancias que estamos hablando. Bueno, muchas gracias al grupo. El grupo de Lorena Arango. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, Lorena, adelante, pueden iniciar. Buenas noches, doctora y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Diana Carolina Rabe, Valeria Bermúdez, Diego Villalobos, Santiago Vélez y Lorena Arango. Nuestro caso, el caso que nos correspondió, fue el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, Operación Génesis Colombia. Ella fue proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 20 de noviembre de 2013. ¿Aló? Sí, Lorena, sí, adelante. ¿Listo? Entonces, continúa nuestro compañero Santiago hablándonos sobre la síntesis de los hechos. Bueno, los hechos del caso tuvieron lugar en el Urabá chocuano. Y para nosotros entender y para hablar bien de los sucesos, tenemos que conocer el contexto en los que se desarrolla todo. El cual, la presencia de los grupos armados ilegales y la situación violenta por parte de grupos como los paramilitares y los guerrilleros se había ido extendiendo y agudizado. Conforme pues, a esto, ya la población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en su territorio, además de todo esto, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas, que originaron así una problemática tan grande como lo es el desplazamiento forzado masivo. Esto tuvo lugar en la llamada Génesis, que se llevó a cabo entre el 24 y el 27 de febrero del año 1997, en el área del río Salaki y río Truando, para capturar y destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC, y de ahí surge el tema de la controversia, las faltas y responsabilidades aquilianas del Estado contra la población civil, así como el desconocimiento de los derechos básicos como la vida, la honra, integridad personal, propiedad colectiva y a no ser desplazados forzosamente. Profe. Creo que se le fue la señal o silenció el micrófono. ¿Aló? Sí, Santiago. Ya. Profe, lo que pasa es que Valeria te mandó el mapa ya, para que por favor no lo proyectes. Ah, ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos presuntamente vulnerados. Algunos de ellos fueron la vida, que se encuentra en el artículo 4, la honra, en el artículo 11, la integridad personal, la propiedad colectiva de las comunidades afro, la falta de protección judicial, que está en el artículo 25 y artículo 8, y la circulación y residencia, y a no ser desplazados forzosamente. Todos estos artículos son de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que lo tengan en cuenta. Ya siguen mis otros compañeros. Buenas noches. Buenas noches, a mí me tocó buscar las responsabilidades que tenía en el Estado en los aspectos relacionados a la reparación. Entonces se declara que el Estado es responsable en cuanto a que los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarí, donde existían incursiones paramilitares. Entonces, un derecho violado era el derecho a la integridad personal y al no ser desplazados forzosamente. El segundo era el perjuicio del señor Marino López,
¿Aló? Sí, ahí sí, continúa. Yo les voy a proyectar, es que estoy lentico aquí. No sé qué le pasó a Diana Raves. ¿Qué fue lo que...? Ya, profe, ¿sí me escucha? Sí, ya te escucho. Y el perjuicio, el último derecho es que el perjuicio a los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas, los del Consejo Comunitario y de las comunitarias, de las comunidades alrededor de la cuenca. Fueron 5 derechos violados. El último fue la violación al derecho a la propiedad colectiva y tienen que estar vinculados al Convenio de las Américas. Y pues se le vulneraron a muchos derechos ahí por parte de las incursiones paramilitares. Entonces ahí tendría que responder el Estado. Bueno, contenía entonces el análisis de la Corte. Listo, yo hablo de último. Gracias. Continúas, Diego. Listo, en el análisis de la Corte, como lo dijo mi compañera Valeria, adicional a los derechos vulnerados con respecto a la libre locomoción y hacia la parte como tal del caso en concreto, la comisión pues señaló las circunstancias especiales con respecto a la parte del desplazamiento forzado. Inclusive pues ahí se enmarca dentro del capítulo 22 de la Convención, donde se considera responsable al Estado por la violación del artículo citado. En ese caso pues como tal de Cacaricá. Y se enfatizó pues en la parte de las mujeres, cabezas de hogar, cabezas de familia, y acerca pues de los menores, que es el derecho donde más se vulnera, ya que si lo vemos desde el punto de vista que conlleva el resultado de esta parte de derechos vulnerados, cambian como tal las raíces de los mismos y las costumbres, es decir que ellos aún digamos cuando tenían su libre locomoción en el sector donde se hizo digamos esta operación Génesis, al ser desplazados totalmente pierden, y más en el hecho de pues lastimosamente de las personas que discriminan un poco hacia la parte de los afrodescendientes, ayudó pues como tal a esa parte con respecto pues a este artículo. Y pues ya con el numeral 5 del artículo 22, donde pues claramente se expone que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, sin ser privado del derecho de ingresar al mismo. Y pues como ya lo explicaron de pronto con respecto a la parte de ese contexto, se vulneró totalmente. Lorena. Para complementar un poco lo de que nos hablaba nuestro compañero, pues la comisión señaló que en particular pues los afrodescendientes desplazados sufrieron una serie de consecuencias, como bien lo manifestaba Diego, principalmente fue un impacto muy grande tanto para las mujeres, los niños, donde se dio, por ejemplo, la desintegración de la familia, su cambio de vida en los asentamientos, puesto que ellos estaban en unas condiciones de hacinamiento que no se debían ser, la falta de acceso a servicios básicos, alimentación, servicios adecuados de salud, asimismo pues como el aumento de las enfermedades y demás situaciones tales como la desnutrición. Entonces, para ellos, el Estado vulneró de manera grave el derecho a la circulación y perjuicio de las víctimas en este presente caso. Para ellos indicaron 3 elementos fundamentales, que fue la limitación absoluta del derecho de circulación de los miembros de las comunidades en los días en que los paramilitares y los militares realizaron la incursión en la cuenca del Cacarica, el desplazamiento forzado masivo de las comunidades de Cacarica originado por el propio Estado a través de la acción de militares y la estrategia paramilitar orientando por esto mismo hacia Turbo. Y el hecho de que el Estado no haya adoptado pues las medidas correspondientes para que se le garantizara a estas personas el retorno integral a su territorio y a la vida como tal en familia. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? No, con respecto a la reparación,
el Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios para continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los hechos presentados en este caso. El Estado también debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos pues ya mencionados. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales ocasionados al señor Marino López Mena y sus familiares, para lo cual deberá realizarse las emisiones y publicaciones pertinentes. Asimismo, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la presente sentencia y dará por concluido el presente caso una vez el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Y ya. Muchísimas gracias, doctora. Así fue como se le dio entonces la resolución del caso de Cuenca de Cacarica. Okay. Muchas gracias a los compañeros. Sí, este también es un caso, bueno, interesante que nos lo hayan podido compartir en la clase, justamente porque es un caso contra Colombia. Y justamente de lo que tiene que ver con los paramilitares, ¿no? Recuerden que la actuación de los paramilitares no implica que el Estado responda en todos los casos ante acciones propias de particulares, ¿no? Sino que deben darse condiciones como las que hemos hablado en clase, y justamente por lo mismo es que es importante tener en cuenta que en estos casos se ha comprobado que los paramilitares actuaron con la aquiescencia de miembros o agentes del Estado, usualmente del Ejército, o teniendo conocimiento de que iban a ocurrir estos hechos, no hicieron nada para detenerlo, ¿sí? Entonces, esas son las circunstancias por las que el Estado termina siendo responsable, no porque lo hayan cometido paramilitares, sino porque lo permitieron, ¿sí? O actuaron mancomunadamente con ellos, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que habilita justamente ese aspecto. ¿Listo? Pilar nos decía que tenía una pregunta. Sí, Pilar. Profe, sí, qué pena. Yo tengo dos preguntas. Pues una que yo creo que ya hemos decantado mucho, pero pues no sé, es que me sigue quedando como la dudita. ¿Qué sentido tiene que de pronto la Corte imponga una sanción pecuniaria cuando no hay coercitividad? ¿Qué tanto se cumplen esas sanciones? ¿De la Corte Interamericana? Sí, señor. De la Corte Interamericana, recuerda que las decisiones sí son vinculantes, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos sí contempla la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, es decir, la Corte no da recomendaciones, la Corte da órdenes, ¿no? Sí, perdón, yo le hago una pregunta. En el caso de Nicaragua, sí. Fue la Corte Interamericana, ¿no? La Corte se ha pronunciado en casos de Nicaragua, pero... En el de Nicaragua con Colombia, en el del mar. Ah, no. Esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la Corte Internacional de Justicia. Sí, señora. En este caso... Desde a uno, muchachos, que no les... Entonces, sí, en este caso sí sería vinculante esa decisión. Y esas sanciones pecuniarias que imponga la Corte, sí hay que pagarlas. Sí, las sanciones pecuniarias que impone la Corte son de obligatorio cumplimiento. De hecho, en el caso de Colombia, usualmente la orden que cumplen con mayor rapidez suele ser esa. Usualmente se demoran más es con otro tipo de decisiones, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con investigación y sanción de responsables. Esa es la orden que usualmente tardan más en cumplir, ¿sí? Pero usualmente Colombia suele desembolsar, digamos que hacer estos pagos más rápidamente que, como digo, con otro tipo de sanciones. Bueno, profe, y y otra pregunta mía es, el caso
que acaba de exponer Valeria, pues y el grupo de ella, creo que dice que los hechos fueron en el año 93 y en el 2013 la sentencia, algo así. ¿Hay algún tipo, teniendo en cuenta que esos no son delitos como imprescriptibles, eso no se deriva de un delito de esos que son imprescriptibles como el lesa humanidad o los crímenes de guerra o el genocidio? Esas acciones esa acción no tiene alguna caducidad para poder acudir a la corte. Para acudir a la Corte Interamericana, no. Otra cosa es cuando hablamos ya del juzgamiento a nivel interno, ¿no? Que usualmente estos delitos, digamos que muchas veces están en investigación, pero no ha habido una sentencia en firme, ¿no? Entonces, digamos que ya lo que tiene que ver con prescripción o caducidad tiene que ver con el derecho interno. A nivel internacional, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, que eso justamente lo vamos a estar hablando hoy. En el sistema interamericano, para poder acudir ante el sistema, se tiene que acudir dentro de los 6 meses siguientes al agotamiento de los recursos internos. Es decir, que si yo agoté los recursos internos en el 2013, a pesar de que el caso se dio en el 90, si yo terminé de agotar los recursos internos en el 2013 y los recursos internos no remediaron la violación de los derechos humanos, tengo 6 meses desde esa última decisión judicial para acudir al sistema interamericano. Entonces, ese aspecto de caducidad no se cuenta como tal desde la perspectiva del delito, sino desde la perspectiva del agotamiento de los recursos internos. Ahora, hay casos en los que eso tiene unas excepciones, y las excepciones son principalmente cuando los recursos no han sido efectivos, que es la principal causa por la que se acude sin agotar recursos internos, es decir, que llevo esperando 20 años el fallo todavía no ha tenido resultados, entonces puedo acudir ante el sistema interamericano. Entonces, sí, esa parte de la caducidad o de prescripción no se cuenta de la misma manera en el sistema interamericano. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, Pilar. Ahora sí, Diana, ¿qué nos ibas a preguntar? No, profe, es que yo estoy confundida. Con lo de Nicaragua no era por plataforma continental la disputa y por el factor económico, ¿es así o estoy equivocada? Sí, efectivamente, el caso de Nicaragua contra Colombia tenía que ver justamente ya con la delimitación de dónde empezaba el mar territorial, la plataforma continental, era un tema más territorial, no era propiamente un caso de derechos humanos. Bueno, ¿nos falta algún otro grupo para que, como dicen coloquialmente, hable ahora, calle para siempre? ¿Nos falta algún grupo por exponer? Listo, entonces, si no nos falta ningún otro grupo y antes de adentrarnos o continuar con la temática del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resuelvo la duda que nos planteaba una compañera de cómo vamos a estar abordando el tercer corte. Entonces, bueno, ya con la finalización de la actividad del día de hoy, pues ya estaré computando las notas y las estaré subiendo al portal, mañana o el sábado, ¿listo? Van a ver también que los correos electrónicos les voy a estar enviando la calificación de las diferentes actividades, la actividad de plan lector, la actividad de los comités, la calificación del taller evaluativo y por supuesto también de la actividad que acabamos de finalizar de la jurisprudencia internacional. No olviden que plan lector y la actividad de los comités valía el 15% de la nota, es decir, que esas dos notas se computan y de ahí sale una nota. La actividad de la jurisprudencia internacional valía el otro 15% y el taller evaluativo valía entonces el 70% de la nota. Bien, para que si no lo recuerdan, pues lo tengan en cuenta, porque pues les voy a enviar las calificaciones de las diferentes actividades, entonces para que sepan de dónde sale la nota final y por supuesto he considerado también las personas que hicieron los comentarios en los videos de YouTube para efectos de bonificación. Bien. A efectos ya del tercer corte, ¿cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar de una manera similar, es decir, no vamos a tener un examen final clásico de ABCD, vamos a hacer nuevamente un taller evaluativo.
en sus respectivos grupos de trabajo. Los que quieran pues trabajar individual pueden hacerlo, los que quieran trabajar en grupos pueden trabajar en grupos. Les daré el día en el que ustedes programen el examen, les daré las instrucciones para la resolución del taller evaluativo y pues les daré el tiempo prudencial para que lo puedan desarrollar. Esa actividad del taller evaluativo valdrá el 70% de la nota. Luego el otro 30% lo vamos a desarrollar a través de la actividad de plan lector, que estaremos ya finalizando la lectura del texto de los últimos testigos. Esa actividad se les voy a explicar ya la próxima clase. La idea es que ustedes continúen con la lectura de los relatos que nos hacen falta. Bien, entonces la idea es como a lo largo del segundo corte los diferentes compañeros expusieron los relatos, varios de los relatos, vamos a tomar desde el último relato que fue expuesto por Alejandro Zuluaga. A partir del relato que le correspondió a Alejandro Zuluaga, no olviden que ustedes tienen en el WhatsApp un formato en Excel donde aparecen cada uno con su relato. Entonces ustedes miran cuál le correspondió a Alejandro y a partir de ahí van a continuar leyendo. O si Alejandro nos regala en el grupo de WhatsApp el nombre del relato, como para que los compañeros que no sepan conozcan cuál es el nombre del relato. Entonces, a partir de este relato continúan con la lectura. Vamos claro a hacer... que sí, profe, ya lo mando. Gracias, Alejandro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño taller a través de sus grupos de trabajo. En ese taller vamos a aplicar parte de la temática que hemos desarrollado a lo largo del semestre en temas conceptuales de derechos humanos a partir de los relatos. Entonces, yo les mostraré en qué consiste el taller la próxima semana y les daré también un tiempo para que lo desarrollen. La idea es que vayan haciendo la lectura porque van a desarrollar el taller con base en varios de los relatos que continúan después del relato de Alejandro. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y ese taller valdrá entonces el 30% de la nota y con eso entonces desarrollaremos el tercer corte. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta lo que hemos hablado? Bueno. Sí, profe, disculpe, ¿usted tiene conocimiento acerca desde cuál, pues no tengo presente, y discúlpeme, en este momento no tengo presente cuál fue el último relato que leímos o que se evaluó, para poder tener la base a partir de dónde vamos a empezar a leer? Sí, ya Alejandro nos acaba de mencionar que por el grupo de WhatsApp les va a remitir el nombre del relato que le correspondió a él. Ella lo mandó, doctora, es Oí cómo se le paró el corazón. Ok, entonces ese es el relato para que todos lo sepan. Igual, él lo acaba de mandar por el grupo de WhatsApp para que lo puedan ustedes revisar y continúen a partir de este relato. ¿Sí? Pero entonces cada grupo escoge un relato y si se repite de pronto con otro grupo no pasa nada. No, vamos a hacer un taller abierto donde ustedes van a tener que hablar de varios relatos, ¿sí? Okay. Entonces, por eso les decía, ustedes continúen con la lectura, porque las preguntas se van a prestar para que ustedes hablen de varios relatos, ¿sí? Entonces, pues, digamos que no va a ser una pregunta específica de un relato en particular, o para que seleccionen un solo relato, sino que van a tener que mencionar varios relatos, ¿sí? Lo mismo es que es necesario que continúen con esa lectura. Listo, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y qué fecha es eso del parcial? Si ya la conocen. ¿El parcial de nosotros? No, no me han comunicado cuándo es el parcial del 921. Profe, de acuerdo a la programación que mandó el representante, quedó para el último jueves, pero igual pues no sabemos si ya está confirmado por la facultad. La facultad usualmente nos manda un correo electrónico, yo asumo que lo van a mandar mañana, porque como tenían plazo hasta, creo que era hasta hoy, ¿no? Para enviar la programación, entonces seguramente mañana estarán enviando la programación desde la facultad. ¿Listo? Y cuando la tenga, pues por supuesto se las comentaré a través del grupo. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Profe, perdón, yo quedé con una duda. Entonces, lo de los relatos es continuar leyendo a partir de este relato del compañero Alejandro. ¿Y usted cuándo nos daría el taller para...? La Pues, próxima clase. La bueno, próxima clase ya les el parcial sería el día del parcial. Exactamente. Ok, profe, listo. Muchísimas gracias. Listo. ¿O alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a continuar con nuestra temática acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que habíamos iniciado la clase anterior. En la clase anterior alcanzamos a hablar hasta los derechos contenidos en la Convención Americana, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer un breve recuento de lo que hablábamos en la clase anterior, donde decíamos que estos sistemas regionales de protección de derechos humanos surgieron gracias también a la promoción que realiza la Organización de Naciones Unidas frente a la creación de sistemas regionales, ¿no? Es decir, sistemas que protegían los derechos de cada continente. Hablamos de que hasta el momento existen 3 sistemas regionales de protección de derechos humanos, que son el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Empezamos a hablar acerca del sistema interamericano y decíamos que su origen se da a partir de 1948, donde se conformó la OEA. La OEA promueve el primer documento relacionado con derechos humanos en las Américas, que era la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La OEA entonces inicia esa labor de promover los derechos humanos y para ello pues ve la necesidad de que haya un organismo especializado ve la necesidad de que haya un organismo especializado en materia de derechos humanos y por lo mismo decíamos que en el 59 fue creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empieza su trabajo realmente en el 60, que inicia una labor muy interesante en el 61 a través de visitas in loco o visitas en el lugar, donde pues ha llegado a visitar alrededor de 23 países a lo largo de su trayectoria. Y mencionamos además que en 1965 se empezó una labor muy importante que fue justamente el hecho de que se le permitió o se le autorizó a la Comisión Interamericana recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales. Y eso iba a ser muy importante porque, bueno, no solamente para la promoción y defensa de los derechos humanos, sino porque si ustedes notan, en 1965 el único instrumento internacional, cuando hablo de instrumento internacional, recuerden que hago referencia a tratados, convenciones, declaraciones, ¿sí? El único instrumento internacional que existía para la época en el continente americano para proteger los derechos humanos era la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que ya hemos mencionado. Eso quiere decir que en esa época, cuando la Comisión Interamericana empezó a ejercer su función, la empezó a ejercer con base en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, las denuncias que se presentaban para esa época se presentaban con base en la declaración, es decir, alegaban o invocaban una vulneración de un derecho contenido en esa declaración. Y eso es importante porque esa competencia de la Comisión Interamericana frente a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre continúa hasta el día de hoy. Ahora, decíamos que lo que ocurrió fue que posteriormente, en 1969, se aprobó la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana consagró, o más bien creó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo jurisdiccional para evaluar la responsabilidad internacional de los estados por las violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Eso significa que la Corte Interamericana tiene competencia únicamente sobre la Convención Americana y otros instrumentos internacionales que le den expresamente la competencia para juzgar o conocer de los casos, pero no le dio la Convención Americana la competencia para conocer de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, dado que es un instrumento internacional previo y la Convención no prevé la competencia respecto de esta declaración, pues la Corte no tiene competencia respecto de la declaración. Bien, pero la Comisión Interamericana fue, digamos que fue una institución que también se retomó sus funciones dentro del texto de la Convención Americana. Y por tanto, la Comisión, dentro de la Convención Americana, se le dio también ciertas facultades a la Comisión Interamericana para recibir denuncias con base en este tratado. Por lo anterior, entonces, la Comisión tiene competencias sobre dos instrumentos internacionales relevantes, ¿no? Sobre la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, los países que hagan parte de la OEA y nunca hayan ratificado la Convención Americana, no quiere decir que no tengan que cumplir o que no tengan responsabilidades en materia de derechos humanos, pero esas responsabilidades se derivan de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Por tanto, si alguien considera que un derecho de esa declaración se está vulnerando, puede presentar una petición o denuncia ante la Comisión Interamericana. Ahora, si hay un Estado que haya ratificado la Convención Americana y alguien considera que el Estado no está cumpliendo o que es un caso particular, vulneró un derecho contenido en la Convención Americana, dado que el Estado hace parte de la Convención Americana, puede acudir a través de la Comisión Interamericana al sistema. Es decir, puede presentar una petición o denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? Que la Convención Americana establece que para que la Corte Interamericana tenga competencia de conocer esos casos que son elevados ante la Comisión, que aquí recuerden lo que les decía en la clase anterior, en el proceso ante el sistema interamericano, que ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle. En ese proceso, el primer organismo que conoce de las denuncias es la Comisión Interamericana. Y es la Comisión Interamericana la que, cuando encuentra que un Estado no cumplió con sus recomendaciones, eleva ante la Corte Interamericana los casos. Pero la Comisión solo puede llevar los casos ante la Corte Interamericana si el Estado ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y le dio competencia contenciosa a la Corte. Darle competencia contenciosa a la Corte significa que se le haya autorizado para conocer de casos derivados de denuncias. Bien, de eso se habla cuando se escucha en competencia contenciosa, cuando se le autorizó por parte del Estado de conocer esos casos. Bien, ¿cómo lo autoriza el Estado? Pasa algo similar a lo que ocurría con los comités de la ONU. Se le da una declaración, no tienen que ratificar protocolo, ¿no? Se le brinda o se hace una mera declaración, es decir, una nota diplomática donde el presidente de la República indica que expresa que se le da competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Entonces, se tienen que cumplir esos dos presupuestos, ratificar la Convención Americana y además haberle dado competencia expresamente a la Corte Interamericana para que conozca de estos casos. Bien, eso es entonces lo que hay que considerar respecto de la Corte. La Comisión, entonces, tiene una competencia más amplia. ¿Por qué? Porque yo puedo acudir ya sea por declaración americana o por convención americana. Pero para poder acudir a la Corte, necesariamente tendré que ser parte de la Convención Americana. Por eso es que les decía, respecto de la Corte Interamericana, la Corte solo tiene competencia para conocer de casos de estados que hayan ratificado la Convención
y le hayan dado competencia a la Corte para conocer de casos derivados de denuncias. Es decir, estados que no hayan ratificado la convención la Corte nunca podrá conocer de casos frente a ellos. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana, por tanto, la Corte Interamericana nunca va a poder conocer de casos respecto de Estados Unidos. En cambio, respecto de la Comisión Interamericana, la Comisión, como les decía, puede recibir denuncias, ya sea que yo alegue la violación de la Declaración Americana o que yo alegue la violación de la Convención Americana. Usualmente, ¿cuándo es que se alega la Declaración Americana? Cuando el Estado no ratificó la Convención. En ese caso, entonces, alego la violación de la Declaración Americana. Si un Estado entonces no ratificó la convención, es decir, hace parte de la OEA, pero no ratificó la convención o quizá ningún tratado en materia de derechos humanos, sino que simplemente hace parte de la OEA, aún así, por hacer parte de la OEA, el Estado debe seguir los lineamientos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En consecuencia, entonces, el único organismo que va a tener competencia para conocer de la denuncia es la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana hace todo un trámite que finaliza en un informe de fondo. Ahora les voy a explicar cuál es ese trámite. Hace todo el trámite para conocer del informe de fondo y a lo largo de ese informe de fondo llega a darle unas recomendaciones al Estado. Si después de un tiempo la comisión, digamos que constantemente está pidiéndole al Estado información de cómo está cumpliendo con esas recomendaciones. Si encuentra que el Estado no cumple con las recomendaciones, digamos que el proceso no se archiva, sino que continúa en supervisión, pero la comisión tiene la potestad de que cumplido ese plazo para que se reporten las acciones y encuentra que el Estado de manera injustificada no ha dado cumplimiento a las recomendaciones, tiene la facultad para elevar el caso ante la Corte Interamericana. Pero si el Estado nunca le dio competencia a la Corte Interamericana, significará que la comisión da su informe de fondo, sus recomendaciones, le seguirá haciendo seguimiento, pero nunca lo va a poder elevar a la Corte. Bien, lo que les decía es lo que ha pasado con Estados Unidos, ¿sí? Usualmente cuando se eleva una petición ante Estados Unidos, se invoca la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe, ninguna. Ok. Bueno, entonces con eso, para redondear un poco los dos organismos importantes que hemos visto, aquí hablamos un poco del origen de la comisión y de la Corte. No olviden que las siglas de la comisión, es decir, en la página web, en los documentos donde hablan de la comisión, lo van a encontrar como CIDH, mientras que la Corte es Corte IDH. Bien, para que no los confundan, porque a veces uno encuentra trabajos en los que se refieren a la Corte Interamericana como CIDH, pero esa no es la sigla oficial. La sigla oficial es Corte IDH. Bien. ¿Alcanzamos a mencionar la clase pasada los principales tratados de derechos humanos? Sí, profe, eso también ya lo vimos. Ok, listo. Entonces ya mencionamos cuáles son los principales tratados y también hablamos de los derechos de la Convención, ¿cierto? No, esa no. No, profe, solamente vimos los principales tratados. No mencionamos Seguimos ahí. Ok, listo. Entonces ya ustedes saben que el principal tratado en materia de derechos humanos dentro del sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana protege una serie de derechos que son principalmente derechos de primera generación, es decir, derechos de corte individual, derechos civiles y políticos. Por lo mismo es importante, bueno, ya ustedes los han escuchado, sus compañeros en la exposición del primer corte los mencionaron, pero me parece interesante que podamos mencionar o recordar un poco algunos, porque estos son los derechos que se invocan como vulnerados cuando se acude ante la Comisión Interamericana, entonces es bueno que ustedes lo recuerden.
Bien, entonces los principales derechos contenidos en la Convención son, entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, el derecho que se tiene a que se reconozca la existencia de la persona y por lo tanto el ejercicio de los derechos. Ese es el derecho que suele ser invocado como vulnerado por parte de comunidades indígenas, que usualmente su existencia y sus derechos nunca han sido reconocidos por parte del Estado, por lo mismo entonces pues se ven en la necesidad de invocar este derecho. El derecho a la vida, que tiene múltiples esferas, no solamente digamos que desde la perspectiva de cercenar la vida, es decir, un asesinato, sino que hay otros aspectos en donde se puede ver la vulneración de la vida, ¿no? Usualmente se estudia cuando se trata de temas de afectaciones de la vida digna, ¿no? Cuando no se cuentan con las condiciones mínimas de vida, el derecho a la integridad personal, que hace referencia a no sufrir daños sobre el cuerpo. Esa integridad personal puede ser física o psicológica. Física, pues como su nombre lo indica, es decir, no sufrir ningún daño sobre el cuerpo, pero también está la integridad personal psicológica, es decir, a no sufrir daños, a no tener sufrimientos prolongados. Es el derecho que usualmente se invoca como vulnerado cuando por parte de los familiares de las víctimas. Bien, aquí recuerden que en el derecho interno y también en los escenarios internacionales, la víctima directa es la que sufre directamente el daño, es decir, a la persona que asesinaron, a la persona que sufrió el daño en su cuerpo, la persona que estuvo privada de la libertad, la persona a la que se le cercenó la libertad de expresión. Bien, entonces esa es la que se conoce como víctima directa. Pero también se habla de las víctimas indirectas, es decir, las personas que sin haber padecido directamente ese daño sufren como consecuencia de ese hecho de que su familiar haya sufrido. Bien, porque la lógica nos indica que si mi ser querido, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi ser querido, sufre un daño, lo asesinan, bueno, sufre algún tipo de vulneración, es lógico que por ser un familiar próximo y cercano a mí, pues yo sufro y me aflijo por causa de esa situación. Entonces, eso sería un daño a la integridad personal desde la perspectiva psicológica. Muchas veces el dolor, el sufrimiento prolongado, pasa mucho también, por ejemplo, se alega en temas de desaparición forzada, la inquietud, la intranquilidad que viven las personas durante tanto tiempo sin saber si su familiar está vivo o no está vivo. Bien, entonces es un derecho que suele ser alegado dentro de las peticiones en relación con los familiares de las víctimas. El derecho a toda persona a no ser sometida a esclavitud y servidumbre, a la libertad personal, que es también donde se considera el tema de las privaciones injustas de la libertad, violan este tipo de derechos. El artículo séptimo, que habla de la libertad personal, también consagra una serie de garantías en relación con los procesos penales, la detención, la forma en la que se tiene que llevar ante un juez. Bien. Las garantías judiciales, que hace referencia a contar con un recurso efectivo para proteger los derechos, el principio de legalidad y de no retroactividad, el derecho a ser indemnizado, a la protección, a la dignidad, a la libertad de conciencia, religión, pensamiento, expresión, el derecho de rectificación o respuesta, que está muy vinculado con el tema de libertad de expresión, es decir, cuando un medio de comunicación publica una noticia ambigua, inexacta, pues se tiene la posibilidad o el derecho a solicitar la rectificación de la noticia. También está el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos de los niños, el derecho a la nacionalidad. Todos estos son derechos de primera generación, ¿sí? Son derechos individuales. Recuerden, porque ahí estamos hablando, si ustedes ven, el ejercicio, todo lo que tenga que ver con libertades. En general, todas las libertades son derechos de carácter individual, por tanto de primera generación. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, son derechos que yo ejerzo por mí mismo. Yo no le puedo decir a otra persona que ejerza mi libertad de conciencia, no, yo la ejerzo como individuo.
Está también el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es un derecho de primera generación y está reconocido como un derecho humano en la Convención Americana. El derecho a la circulación y de residencia, los derechos políticos, es decir, a elegir y ser elegido, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la protección judicial y el derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, ese aspecto del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales está contenido en el artículo 26 de la Convención Americana y justamente lo expresa básicamente en esos términos, ¿no? Que los estados se comprometen a desarrollar de forma progresiva los derechos económicos, sociales y culturales. Como les decía hace unos minutos, ese es el artículo que ha sido muy controversial en los últimos 2 años por las decisiones que ha tomado la Corte. ¿En qué sentido? Que ese artículo, tal como ustedes lo pueden ver ahí, no contempla cuáles son expresamente estos derechos, pero la Corte, a partir de esa consagración, pues ha entendido que la Convención protege múltiples derechos como la salud y como el medio ambiente. Hace más o menos un mes salió una sentencia en donde también se declara la vulneración del derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, a pesar de que es también un derecho que ha sido clasificado por algunos como de segunda y otros como de tercera generación. Bien, entonces noten allí lo que les decía, es una decisión que suele ser controversial, pero la Corte lo está haciendo. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. Entonces, vamos a mirar a continuación, a pesar de que ya hablamos del origen de la Comisión y de la Corte Interamericana, vamos a hablar un poco más en detalle de las funciones que cumple la Comisión y la Corte, y luego pues nos centraremos propiamente en la función de las peticiones o denuncias y el trámite que se surte ante estos dos organismos con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien. Entonces, recuerden nuevamente que la Comisión Interamericana es un organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Su principal función es la promoción y protección de derechos humanos. Recuerden que fue, de hecho, uno de los primeros, o más bien el primero, en ser creado a nivel de América, ¿no? Incluso antes de la Corte Interamericana. Por eso es un organismo principal, porque le ha sido encomendada como uno de sus ejes estructurales de su funcionamiento la promoción y protección de derechos humanos. Y es también un organismo autónomo porque, a pesar de hacer parte de la OEA, las decisiones que toma no dependen de ningún otro organismo de la OEA. Es decir, no le tienen que pedir autorización a la Asamblea General ni a ningún otro organismo para tomar las decisiones. Sus decisiones son autónomas. ¿Cómo está integrada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La comisión está integrada por 7 miembros que son llamados comisionados. Estos comisionados desempeñan su labor de forma personal, es decir, ellos son elegidos en su calidad de juristas expertos en derechos humanos y van a la Comisión Interamericana a justamente defender y promocionar derechos humanos, independiente de su nacionalidad. Es decir, ellos no son elegidos para representar o defender los intereses del país del cual son nacionales, sino que ellos, digamos que en el ejercicio de sus funciones, digámoslo así, se desprenden de esa nacionalidad, no es que no renuncien a ellas, no, pero digamos que cuando ejercen su función, no la están ejerciendo pensando en Colombia, no, la están ejerciendo pensando en derechos humanos. Bien, de hecho, ellos cuando son elegidos y tienen que deliberar o decidir frente a casos relacionados con su país de origen, ellos se abstienen, ellos digamos que se abstienen de participar o se declaran impedidos para participar en las sesiones, en el debate, en la deliberación, justamente con la finalidad de garantizar que la decisión que se tome sea una decisión imparcial. Bien. La Comisión Interamericana tiene sede en Washington. Estos 7 miembros pues no permanecen, no residen de forma permanente en Washington, pero sí deben estar allí para el periodo de sesiones.
usualmente pues digamos que ellos son, estas 7 personas son la cara visible de la comisión, son los que representan a la Comisión Interamericana en las decisiones que toman, ellos son los que firman las decisiones, los que aprueban las decisiones, y bueno, en términos generales, pues son los que, digámoslo así, son la máxima jerarquía dentro de la toma de decisiones de la Comisión Interamericana, que es tomada en general por decisiones mayoritarias. Esta Comisión Interamericana, bueno, ustedes tuvieron de hecho la posibilidad de conocer ya a uno de los comisionados en el primer corte cuando vieron la entrevista a Joel Hernández. Él es actualmente comisionado, es de nacionalidad mexicana, todavía está ejerciendo su periodo, creo que termina ahorita en diciembre de este año, su periodo dentro de la comisión. Y como primer video complementario de este corte, les voy a remitir una entrevista realizada a Luis Ernesto Vargas Silva, que fue comisionado de la comisión hasta diciembre del año pasado y es nacional colombiano. Seguramente a algunos de ustedes les sonará el nombre. Él fue justamente magistrado de la Corte Constitucional y en su momento hizo parte también de la sala de seguimiento a la sentencia sobre desplazamiento forzado interno. Y bueno, pues ha continuado también con esas labores en materia de derechos humanos. Van a estar viendo pues un poco esa entrevista, efectos de bonificación en el tercer corte, y podrán ver un poco esa labor que se ha ejercido. Y lo que hemos estado hablando, pues van a ver que habla un poco también de esas funciones o tareas que se ejerció por su parte como comisionado. Ahora bien, ¿cómo se eligen a los comisionados dentro del sistema interamericano? Bueno, ellos son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Ellos deben ser personas de alta autoridad moral, es decir, no deben ser personas involucradas en procesos de corrupción ni condenadas por corrupción, es decir, que no haya un hecho que los vincule o que los relacione con aspectos que perjudiquen su imagen o su autoridad moral. Son además personas de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Usualmente pues han tenido una trayectoria profesional, académica, muy vinculada con los derechos humanos. Por ejemplo, como les decía, Luis Ernesto Vargas Silva fue magistrado de la Corte Constitucional. Y también Enrique Gil Botero, que fue el antecesor de Luis Ernesto Vargas Silva, también colombiano, fue magistrado del Consejo de Estado dentro de la Sala Tercera, de la sección tercera, la sección tercera del Consejo de Estado, que es donde se toman las decisiones frente a reparaciones directas. Por lo mismo, pues su ejercicio tenía completa relación con la declaratoria de responsabilidad del Estado o no, en casos de violaciones a derechos humanos, en fin, entonces, pues también tenía una trayectoria en la materia. ¿Qué pasa? Pues que cada estado tiene la posibilidad de postular hasta 3 candidatos, ¿sí?, a ejercer el cargo de comisionado. Si postulan 3, hasta la terna, es decir, si postulan a las 3 personas, al menos una persona de esa terna tiene que ser nacional de otro estado, ¿sí? Y bueno, de las diferentes ternas de las que presentan los estados es que la Asamblea General escoge al candidato que estará dentro de la comisión. Esa forma de elección es lo que, digamos, ha llevado que varios afirmen que se trata de un cargo en principio político. Político desde la perspectiva de su elección, es decir, para poder ser postulado, pues el que lo postula es el Estado a través de su gobierno. Por tanto, pues tienen que ser personas que de una u otra manera se han dado a conocer a nivel estatal, ¿sí?, para que puedan llegar a ser postulados por el gobierno. Y bueno, de la misma manera para que en últimas lleguen a ser elegidos también por parte de la Asamblea General. Obviamente, para que puedan ser postulados, pues tienen que cumplir estos 2 requisitos que hemos ya mencionado. Y bueno, pues la Asamblea elige al comisionado por un periodo de 4 años, y pueden ser reelegidos hasta por una vez. Pues durante el ejercicio de este mandato de 4 años, estos comisionados ejercen varias funciones. ¿Cuáles son esas funciones?
Bueno, las funciones de la Comisión Interamericana están divididas o integradas en 3 ejes, ¿sí? Es decir, hay 3 grandes líneas de acción de la Comisión Interamericana. Una de las líneas es la de peticiones individuales, es decir, la recepción de las peticiones o denuncias. Otra de las líneas es el monitoreo. Cuando se habla de monitoreo, pues tiene que ver con la función de supervisar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos a nivel del continente americano. Para eso, pues, están monitoreando justamente o revisando las noticias, las decisiones que se toman a nivel del Estado, para estar en esa revisión constante de qué está pasando y pronunciarse también frente a la materia. Y tienen además una línea de temas prioritarios, es decir, de problemáticas que son comunes a los diferentes estados del continente americano y que por lo mismo, por ser comunes y tener una relevancia, pues la comisión sigue esa línea de estudio para poder hacer un seguimiento en los diferentes estados. Bien. Por supuesto, como ustedes pueden ver, son líneas de acción bastante grandes, sobre todo teniendo en cuenta que su función cobija a los 35 estados que hacen parte de la OEA. Por lo mismo es que es lógico que ejercer esas labores a través únicamente de 7 comisionados, pues es complejo. Es decir, los 7 comisionados, solamente ellos, pues sería muy difícil que pudieran cumplir con estos ejes de sus funciones. Por lo mismo es que la Comisión Interamericana se apoya de su Secretaría Ejecutiva. La comisión entonces funciona con sus 7 comisionados, son los que toman las decisiones, pero cuentan con el apoyo de una Secretaría Ejecutiva que está dividida en varias secciones o departamentos. Hay una sección de peticiones y casos en donde hay un buen número de abogados que son los que se encargan de recibir las denuncias, revisarlas, hacer el proceso de admisibilidad, proyectar todas estas decisiones frente al proceso, pero estas decisiones son posteriormente revisadas y aprobadas o no por los diferentes comisionados, es decir, los comisionados la Secretaría Ejecutiva les apoya proyectando las decisiones, haciendo el estudio de los casos y los comisionados son los que revisan y aprueban las decisiones o piden los respectivos cambios. Hay otro departamento que es el de monitoreo. En esta relación con el monitoreo, pues hay un departamento que está también compuesto por un personal amplio que se encarga de hacer seguimiento de lo que está ocurriendo país por país. De hecho, los comisionados, para ejercer esa labor de monitoreo, a los comisionados se les reparten los 35 estados, entre ellos 7, y cada comisionado pues está encargado de realizar el monitoreo de esos países. Por lo mismo es que el comisionado que tenga, por ejemplo, el seguimiento a Colombia, en la labor de monitoreo, es el que usualmente le pide a Colombia que le permita realizar una visita, ¿sí? Pero con el equipo de la Secretaría Ejecutiva, pues hacen el monitoreo general de lo que está ocurriendo en el país. Y finalmente tienen unos temas prioritarios que también tienen dentro de la Secretaría Ejecutiva unos departamentos que hacen parte de lo que se conoce como relatorías. Las relatorías son entonces equipos de trabajo liderados por el comisionado, donde cada relatoría conoce de un tema específico en el que se enfoca en realizar seguimiento. Por ejemplo, al día de hoy está la Relatoría de Pueblos Indígenas, la Relatoría sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Relatoría sobre desapariciones forzadas, la Relatoría sobre personas privadas de la libertad. Entonces, allí pueden ustedes ver que tienen unos temas prioritarios. Como les digo, pasa algo similar en la parte de monitoreo. Se reparten estos temas prioritarios entre los 7 comisionados, y en las relatorías pues se conocen propiamente de realizar un seguimiento específicamente en ese tema prioritario. Como digamos que dato de interés, hay actualmente dos relatorías especiales, es decir, que no son lideradas por los comisionados, sino que fueron elegidas personas independientes para
hacerle seguimiento a el contenido de ese tema prioritario, por ser un tema bastante amplio y relevante en la región. Entonces se les encarga para que ellos hagan el monitoreo solo de esto. Existen dos en la actualidad, que es la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, que tienen un líder diferente a los comisionados que están encargados de realizar ese monitoreo. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a mirar un poquito en detalle algunos de estos ejes, digamos que de estos ejes o de estas funciones, estos ejes se desprenden unas funciones un poco más específicas. Por supuesto, del eje de peticiones individuales, pues se desprende el recibir las peticiones individuales, es decir, de las personas en contra de los estados, que eso pues lo hablaremos ya en detalle en la próxima clase, el procedimiento. La segunda función, bueno, la segunda y tercera función se desprenden del eje de monitoreo, que tiene que ver entonces con el observar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y a partir de ello presentar informes, ya sea por países o por temas, y a partir de ello entonces pues ejercen la labor de informar, ¿sí?, a nivel del continente qué está ocurriendo en el continente americano. Eso llama la atención porque indica o permite generar indicadores sobre el nivel de cumplimiento de ciertos derechos a nivel del continente americano. De hecho, ustedes pueden ver, esos son informes públicos. Si ustedes ingresan a la página de la Comisión Interamericana, bueno, pueden ver en estos momentos en la pantalla la página de la Comisión. Sí, señora. Ok, bueno, esta es la página de la Comisión Interamericana, que ustedes pueden ver también que hace parte de la OEA, y aquí hay una sección que dice informes. Acá están los diferentes tipos de informes que presenta la Comisión, que van desde los informes anuales, los informes por país, los informes temáticos, los informes de peticiones y casos. Pueden ver, por ejemplo, en los informes por país, bueno, no es que todos los años se presenten informes de todos los países, la Comisión prioriza de acuerdo con la situación o la gravedad de lo que esté ocurriendo en los diferentes estados. Obviamente está monitoreando todos los estados, pero los informes los va publicando de acuerdo con la prioridad de lo que está ocurriendo en los diferentes estados. Por ejemplo, en el año pasado priorizó el informe sobre Honduras, en el 2018 sobre Nicaragua. Ustedes saben que Honduras y Nicaragua han atravesado momentos de bastante inestabilidad que han afectado los derechos humanos. Algo similar ha ocurrido también en Guatemala, en Venezuela. En el caso de Colombia, el informe de país se publicó en el año 2014, que fue un informe sobre verdad, justicia y reparación, muy de la mano con el tema de desapariciones y todo el tema de conflicto armado. Y también están los informes temáticos, que en esos informes temáticos pues también se van revisando los diferentes aspectos relevantes en la región. Por ejemplo, uno de los que se publicó recientemente este año fue el informe sobre empresas y derechos humanos, donde pues justamente se habla de la manera en la que las empresas pueden llegar a vulnerar derechos humanos y las responsabilidades que tienen los estados para evitar esas situaciones. Hay otros temas, por ejemplo, el año pasado también se publicó, noten aquí, que la Comisión hace ese seguimiento de los temas más relevantes de los diferentes estados. Miren, aquí en el 2019 se publicó un informe sobre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Justamente por lo que ustedes ya saben que ha ocurrido frente a los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, los asesinatos continuos. Este informe es del año pasado. El tema de corrupción también es del año pasado, la violencia y discriminación de las niñas y mujeres. Y bueno, ahí ustedes podrán encontrar los múltiples
informes que van desde pueblos indígenas. Este fue muy interesante, el de protesta y derechos humanos, que se derivó del ciclo de protestas que se dio a nivel de América Latina, incluyendo a Colombia el año pasado. Temas como migración, desplazamiento, políticas públicas, personas LGTBI, periodismo, libertad de expresión, en fin, ya ustedes pueden encontrar aquí los diversos informes, son informes públicos, están digitalizados desde el año 98, no quiere decir que no hubieran informes antes de ese año, pero sí se empezaron a digitalizar desde el 98, entonces los demás están físicamente, entonces no es de tan fácil consecución, pero sí los pueden encontrar los más recientes a partir del 98, es decir, de los últimos 20 años. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, qué pena, ¿me podría poner otra vez las funciones? Qué pena. Sí, ya. Aunque igual la próxima clase vamos a continuar, esas fueron las 3 primeras. Bueno, mientras finaliza la clase, por favor, cerrar el micrófono mientras terminamos para que no haya interferencia. Gracias. Quería constatar algunos que, bueno, ya pasé a lista con la presencia que se reporta en Meets, pero quería constatar algunos que no vi cuando pasé la lista por Meets. Valeria Bermúdez está. Sí, profe, yo presente. Gracias. Carlos Adolfo Bueno. ¿Carlos está? María Alejandra Chacón. Ella sí estaba conectada. Sí, aquí estoy yo, presente. Ok, María, gracias. Luz Ladi Londoño. Janie Carolina Mendoza. Janie está. Valeria Zapata. Valeria Zapata está. Bueno, muchachos. Bueno, ¿puedo quitar la diapositiva? Sí, profe, tranquila, gracias. Ok. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Luz Ladi, listo, gracias. Ya vi tu mensaje. Listo, bueno, no veo más preguntas en el chat, entonces, muchachos, sí, John William, no te preocupes, ya los que no llamen en estos momentos es porque ya tienen la asistencia, ¿sí? Es decir, ya pasé la lista a través de la lista de Meets, es decir, sin llamarlos, ya los chulié. A los que acabo de mencionar son los que no me aparecían cuando hice el reporte, ¿sí? Profe, hasta mañana. Paso a otra clase. Gracias. Bueno, muchachos, ¿hay alguna otra pregunta? Feliz y bendecida noche, doctora. Bueno, muchas gracias. No, profesor, feliz noche. Está muy bien. Hasta luego, muchachos.